Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos. Estamos ustedes gracias a Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Si buscas seguridad, confort y privacidad en el mismo lugar, pues Hotel Palace Pool Oriente está ubicado en la calle Infante, carrera 11, Maturín, Estado Monagas, 0291-641-4187 y 643-2564. Igualmente llegamos gracias a la Feria del Pequeño, el más rico desayuno, ubicado en la avenida Miranda, sector centro de Maturín. Para hoy estaré conversando con el doctor Manuel Velázquez, médico pediatra, presidente de la Fundación Por Amor a Ti y representante de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Monagas. Vamos ahora rápidamente a dar una pequeña vuelta por lo que es noticia en los distintos medios regionales. Arrancamos con la portada del periódico Maturín News. Dice su gran titular: 80% aumenta la falla en distribución de gas en el estado Monagas. La gráfica principal señala que han entregado más de 27.420 kilos de oxígeno. El presidente de Bosmoca, Juan Marcano, informó que desde el pasado 30 de marzo hasta la fecha se han distribuido de manera gratuita 27.420 kilogramos de oxígeno medicinal a los pacientes contagiados por COVID en la entidad. Rápidamente vamos con la portada del periódico de Monagas. Bueno, ellos tienen como nota de apertura algo bien lamentable porque siguen los robos en las instituciones escolares, y es que desvalijan aires en Fe y Alegría de la Muralla. 3 aires acondicionados fueron desmantelados por delincuentes en la unidad educativa Fe y Alegría Padre Luis Antonio Olmieris de la Muralla. Desde hace 3 semanas los sujetos trataban de ingresar por el portón principal hasta que lograron su cometido. Con esta acción se pone en riesgo el estudio en los laboratorios. La gráfica principal: Ejecutivo continúa distribuyendo oxígeno medicinal. Nos vamos rápidamente a otro portal que es La Verdad de Monagas. La nota de apertura: Maduro ratifica 3 puntos para iniciar diálogo con la oposición. El presidente Nicolás Maduro ratificó que acepta la intermediación internacional dentro de un nuevo proceso de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, pero ello dependerá del levantamiento de las sanciones y del reconocimiento de la Asamblea Nacional y todos los poderes y la devolución de las cuentas bancarias y activos. La gráfica principal: seguimos con el tema de las instituciones educativas porque la gráfica señala que estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maturín reciben clase en los pasillos. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maturín, Hernán Azócar, dijo que los estudiantes upelistas se encuentran recibiendo clases en los pasillos de la institución debido a que los vándalos han desvalijado esta casa de estudio. Azócar manifestó que es lamentable que los estudiantes estén pasando por esta situación. Nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Velázquez, médico pediatra, presidente de la Fundación Por Amor a Ti y representante de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Monagas. Bienvenido, doctor. Un placer estar nuevamente en tu programa, Luis. Agradecido por la invitación. Bueno, son muchos los temas que se pueden tratar en estos 30 minutos. Vamos a comenzar primero con la Fundación Por Amor a Ti. ¿Cómo es el manejo que está llevando la Fundación en los actuales momentos, especialmente en tiempos de pandemia? Mira, Por Amor a Ti es una familia de médicos venezolanos y hermanos de la sociedad, profesionales, algunos de ellos amas de casa. Tenemos 28 médicos exactamente y 22 personas de la sociedad civil, profesionales y amas de casa, que conforman un equipo de trabajo que seleccionamos las comunidades más vulnerables de nuestro estado y a través generalmente de la Iglesia Católica, de la pastoral social de la Iglesia, se seleccionan los niños que estén en condición de vulnerabilidad social, sobre todo niños en condición de desnutrición, y allí hacemos un evento que consiste en una consulta médica especializada. Por Amor a Ti tenemos pediatras, endocrinólogos, nefrólogos,
cardiólogos infantiles, cirujanos pediatras, ortopedistas, endocrinólogos de adultos, cardiólogos de adultos. Evaluamos todos los niños que se presenten aquí, los adultos que tengan enfermedades metabólicas, enfermedades ginecológicas y pues damos atención médica. También de eso hacemos un levantamiento epidemiológico para evaluar de qué se están enfermando nuestras comunidades más desasistidas. ¿Cuál ha sido el resultado de este estudio? Mira, hasta el último informe que levantamos nosotros, había una condición de desnutrición bastante impactante en nuestras comunidades. Claro, este no es un patrón que podemos nosotros extrapolar a la generalidad de Venezuela, porque nosotros estamos yendo justamente a comunidades que fueron seleccionadas por sus condiciones sociales, sus condiciones económicas. Pero en nuestro último informe reportamos que cerca de un 32.3% de los niños evaluados presentaban algún tipo de desnutrición aguda, es decir, que tenían deficiencia en el peso en relación a la edad, y poco más del 40%, 43.4% de los niños evaluados presentaban desnutrición crónica, que podía evaluarse porque ya la carencia de alimentos de larga data tenía un impacto en su talla. De manera que realmente es alarmante los índices que estamos encontrando en Venezuela, sobre todo porque los venezolanos cambiamos nuestro patrón de alimentación. Ahora comemos mucho más carbohidratos, las porciones de carbohidratos de nuestros platos son mucho más grandes que las porciones de proteínas y que las porciones de comidas grasas. Ahora, doctor, de este 32% que me habla usted de niños en estado de desnutrición, ¿son en el municipio de Maturín o son en todas las entidades y en qué zonas específicas se tiene conocimiento? No, mira, nosotros hacemos evaluaciones, hacemos jornadas en todo el estado. Realmente hay áreas que son mucho más impactadas que otras, pero aquí en Maturín, en algunas comunidades del sector Brisa del aeropuerto, esos sectores que están ubicados detrás del aeropuerto, fueron los sectores en donde encontramos mayor impacto porcentual de niños desnutridos, niños con enfermedades de la piel, niños con enfermedades respiratorias, etc. Niños con enfermedades diarreicas, gastrointestinales. Esto tiene mucho que ver no solamente con la crisis económica que estamos pasando todos los venezolanos, sino también con problemas de distribución y calidad de los servicios públicos, como son el acceso a las aguas blancas y a las aguas seguras. ¿De qué edades estamos hablando de estos niños? Nosotros tenemos niños menores de 12 años, sin embargo, en los casos en que encontremos adolescentes en condición de riesgo también los evaluamos, es decir, no nos cerramos a atender a ningún niño que durante uno de nuestros eventos requiera de nuestro servicio y nuestra atención. Ahora, luego que son detectados estos niños, se les hace un seguimiento para ver cuál ha sido la mejoría en determinado tiempo y si se hace, cuál ha sido el resultado. Sí, realmente en algunos casos, yo creo que la parte más bonita, la parte más efectiva de nuestro trabajo es el levantamiento epidemiológico, porque no solamente que llevamos la parte curativa allí de la consulta, sino que nosotros a los niños que encontramos con enfermedades graves, como diabetes mellitus, como cardiopatía, como otras endocrinopatías o enfermedades que necesiten atención quirúrgica, nosotros los referimos a nuestra consulta privada y le hacemos seguimiento gratuito a estos pacientes hasta lograr su recuperación o lograr que estas patologías se mantengan estables. Hemos tenido realmente un éxito total en esto porque los papás aprovechan esta cobertura, este apoyo que le damos de la Fundación para ellos poder tener acceso a la medicina que de otra manera no pudieran tenerlo por el costo que tiene la medicina. Aún cuando la medicina privada en Venezuela, si no es la más económica del mundo, está cerca de serlo, muy cerca de serlo. Bueno, mira, estamos trabajando ahorita en 2 nuevos proyectos. Uno, recibimos la donación de un tráiler, un buen amigo nos donó un tráiler a la Fundación que va a venir a consolidar lo que para nosotros es un sueño, que es la construcción de la clínica móvil de Por Amor a Ti. Es decir, vamos a tener una clínica móvil en donde va a existir una mesa ginecológica para atender mujeres, vamos a tener una mesa odontológica para hacer limpieza y extracción y vamos a tener dentro de ese trailer, de esa clínica móvil, 3 consultorios pediátricos bien distribuidos. Y fuera de la clínica móvil vamos a tener un toldo adosado al mismo tráiler donde vamos a tener seguramente 4 o 5 consultorios más. Es decir,
estamos pidiendo ayuda para que nos colaboren para recuperar este tráiler y adaptarlo a lo que son las necesidades de nuestras comunidades. Y esto nos va a permitir, sin duda alguna, tener mayor impacto en nuestras comunidades porque vamos a tener mayor facilidad de resolución, vamos a tener mucha más capacidad de resolución. Esto como un paso previo a que más adelante, Dios mediante la Virgen, cuando mejoren las condiciones de nuestro país, podamos tener en Venezuela, también aquí en el estado de Monagas, la clínica de Por Amor a Ti, que va a ser una clínica para los niños provenientes de familias de recursos económicos limitados, en donde esperamos poder brindar todas las especialidades pediátricas para atender a los niños de bajos recursos. Doctor, ¿cómo la gente podría ayudar a que se cristalice esto de la clínica móvil? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para quizás hacer ese aporte? Muchos venezolanos que están fuera del país, no sabemos dónde un ángel puede tender esa mano amiga para toda la comunidad y en especial para los niños. Sí, a través de mi número de celular 0424-939-3038. Yo tengo la fortuna de ser el presidente de esta asociación civil. Junto con el profesor Ramiro Toro Balbuena, estamos allá al frente de un equipo extraordinario de trabajo en donde conformamos una familia de hombres y mujeres de un gran corazón que dedican parte de su tiempo libre, que pudieran estar disfrutando en sus casas, ayudar a llevar una mano amiga a las comunidades más impactadas por la crisis que estamos sufriendo la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿Tienen algún tipo de redes sociales? Sí, @pediatra Manuel Velázquez y @Por Amor a Ti. Perfecto. Ahora, otra inquietud, ¿cómo hacen las comunidades para comunicarse con ustedes? ¿O cómo ustedes detectan la comunidad donde hay cualquier cantidad de niños o personas en situación de riesgo? Mira, se comunican con nosotros directamente. Realmente nosotros lo hacemos bajo estudio de lo que nosotros ya conocemos, que son las comunidades más necesitadas. Sin embargo, si hay algún sector en particular que desee una jornada de nuestra asociación civil, se comunican con nosotros hacemos una evaluación, vamos previamente al sitio, ubicamos un lugar que sea apto para tener un grupo grande de personas allí reunidos y hacemos el levantamiento previo, lo hace la pastoral social de la iglesia y a través de ellos entonces nosotros asistimos después ya con los niños seleccionados. Importante que durante la pandemia hemos tenido un detenimiento en nuestras actividades, que las actividades de Por Amor a Ti son actividades muy asistidas, muy concurridas. Nosotros atendemos entre 150 y 250 niños por cada sector visitado y por supuesto esos niños van con uno de sus representantes o con los dos representantes. Y estamos hablando de un evento que reúne a 400, 300, 400 personas en el mismo sitio. La pandemia nos obligó a detenernos porque, entre otras cosas, quedó prohibido razonablemente, muy racionalmente por el gobierno nacional y por las autoridades del país este tipo de eventos públicos que ocasionaban aglomeraciones de personas. Y es muy difícil cuando manejamos niños, cuando manejamos grandes volúmenes de niños, mantener la distancia social, mantener el uso de el tapabocas, mantener el lavado de manos y el uso de detergente, de jabón y de alcohol. Entonces, este último año hemos visto detenidas nuestras funciones y yo creo que ya pronto vamos a reiniciar, porque esperamos en Dios que pronto ya, primero gracias a la inmunidad de rebaño que estamos logrando, porque muchos de nuestros hermanos en el planeta ya se han contagiado de la enfermedad, y bueno, el avance de las vacunas, de los programas de inmunización, también están acelerando la consecución de la inmunidad de rebaño, que nos va a permitir de una u otra manera estar más y mejor preparados para el caso de que nosotros podamos contagiarnos de SARS-CoV-19. Exacto. El tema del COVID es muy importante y también para el gremio médico, que son los que están en primera línea, y quizás hay algo de déficit en atención en este sentido, pero esto lo vamos a conversar luego de la pausa. Estoy conversando con el doctor Manuel Velázquez, médico pediatra, presidente de la Fundación Por Amor a Ti y representante de Médicos Unidos por Venezuela en el estado de Monagas. Una breve pausa y ya venimos con más de 30 minutos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente.
ubicado en pleno centro de Maturín. Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda, a pocos metros del estacionamiento de CanTV. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Y cuando se trata de un rico desayuno, en la Feria del Tequeño tenemos todo para complacer tu gusto. Tequeños con queso, salchiqueso y plátano con queso, acompañado de tu bebida favorita para que comiences el día con buen pie. Estamos ubicados en la avenida Miranda de Maturín. Para tu comodidad contamos con punto de venta, biopago y pago móvil. Igualmente puedes hacer tu pedido para todo tipo de eventos. La Feria del Tequeño, una feria de sabor a tu paladar. Bueno, para ti, mujer venezolana, desde el Ministerio de la Mujer estamos para cuidarte y protegerte, pero tenemos un país maravilloso, hermoso, y en el estado Monagas tenemos gente maravillosa y tenemos un pueblo que debemos conocer, admirar y valorar. Bien, continuamos. Ahora sí, estamos de vuelta en 30 minutos conversando con el doctor Manuel Velázquez, médico pediatra, presidente de la Fundación ATI y representante de Médicos Unidos por Venezuela. En la primera parte, doctor, hablamos de la Fundación Por Amor a Ti y ahora quedamos en conversar un poco sobre la situación de los médicos en Venezuela de cara a el COVID, cómo ha sido el gremio afectado en el estado Monagas, en Venezuela, y cuáles son las alternativas que están buscando ustedes para tratar de protegerse de algún tipo de contagio. Después de aquella catástrofe sanitaria que ocurrió en Europa cuando estalló la pandemia de COVID en el año, a finales del año 2019 y a comienzo del año 2020, en donde hubo una mortalidad altísima de personal de salud, particularmente de médicos, sobre todo en Italia, pues nosotros no podemos menos que recordar a los venezolanos que la profesión más afectada por su condición de riesgo en cuanto a contagiarse de COVID somos los médicos. En el caso particular, estamos obligados a atender pacientes, tengan la enfermedad que tengan. Mis hijos a veces me dicen, papá, suspende, no puedo. Nosotros estudiamos, nosotros nos formamos toda la vida justamente para estar preparados para situaciones como esta. Los médicos estamos obligados por un juramento, obligados por nuestro compromiso con nuestras comunidades de atenderlos bajo cualquier condición de riesgo, inclusive a riesgo de nuestra propia vida, como evidentemente está ocurriendo. Cerca de 500 personas pertenecientes al equipo de salud han fallecido en Venezuela. La inmensa mayoría de ellos hemos sido los médicos, y particularmente las dos especialidades más expuestas en condición de riesgo son, en ese orden, los médicos ginecobstetras, que atienden cesáreas, atienden partos, y los pediatras, porque la cercanía de nuestros pacientes en las consultas, por supuesto, hacen que estemos mucho más expuestos a un eventual contagio. Mire, nos gustaría saber si a través de las medidas de prevención por la COVID-19, el uso de tapabocas, el lavado de manos, se ha podido prevenir esta enfermedad. Por ejemplo, en años anteriores el tema de las lluvias era importante y registraba un incremento en lo que es gripe, amigdalitis y demás virus. ¿Esto ha disminuido o tiene algún porcentaje? No, fíjate que el hecho, estamos obligados por las normas, por las exigencias de bioseguridad a cumplir con los tres requerimientos. Primero, la distancia social. El coronavirus no se traslada a través de las gotitas de saliva, de las gotitas de flujo, que se llaman así, más allá de 2 metros, 2 metros y medio. Lo primero y más importante es mantener la distancia social. Exacto. Aún con tapabocas no debes acercarte, porque el tapabocas no te da un 100% de aislamiento. Si tú tienes doble tapabocas y tienes careta, si te acercas al mínimo necesario para tú pensar en que está lo suficientemente bien protegido.
El doble tapaboca debe colocarse con el tapaboca KN95, que es el que ustedes ven que usamos los médicos primero, colocado pegado a la cara, y después de ese un tapabocas quirúrgico con la parte blanca hacia la cara, y eso te da una protección extraordinaria. Si además de eso, cuando usted va a asistir a un sitio concurrido, como es el automercado, como es la cola en el banco, por favor, si usted puede, colóquese, además de esas dos barreras, colóquese una careta plástica, de manera que usted pueda tener el mayor número de barreras interpuestas entre usted, que puede ser el que está contagiado y permanezca asintomático, y las personas que deambulan, que circulan alrededor de usted. Por supuesto, amén de eso, de la distancia social, del uso del tapabocas y careta de ser posible, y el lavado frecuente de manos, nosotros estamos cumpliendo con 3 normas de bioseguridad que realmente nos permiten disminuir la posibilidad. Difícil, la única manera de que la posibilidad de contagio COVID, SARS-CoV-19 llegue a 0 es que usted se quede en su casa y no salga de ahí. Es una posibilidad realmente muy remota, porque tenemos que producir para poder comer, y salir allá a la calle ya es por supuesto mucho más expuesto. Yo quiero hacer un llamado sobre todo a las madres. Los niños son la población que está mucho más expuesta, aunque gracias a la providencia los niños tienen un curso de enfermedad generalmente más benigna en cuanto a SARS-CoV-19, a COVID. Es verdad que los niños también tienen entre un 6 y un 8% mayor posibilidad de contagiarse, porque las relaciones sociales, las relaciones afectivas de los niños son mucho más cercanas, tanto con su familia como con sus amigos. Si bien es cierto que el niño puede ser asintomático en la inmensa mayoría de los casos, es verdad que ese niño llega a su casa, donde están sus padres, en donde están sus abuelos, que son personas de la tercera edad o de la cuarta edad, y entonces eso sí supone una condición de riesgo desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista social. Si usted ve a 4 o 5 niños jugando y hay uno que esté contagiado, es posible que al menos 2 salgan contagiados, y esos 2 van a su hogar y contagian la enfermedad. Entonces cuidemos a nuestros niños. No siempre el COVID es benigno en nuestros niños, y algunos niños están presentando ya enfermedad complicada. En Ecuador acaban de tener un brote de niños con complicaciones de COVID que ameritó atención hospitalaria, inclusive soporte vital. Doctor, hablamos del uso del tapabocas, pero se ha desarrollado una especie de moda, por llamarlo así, de los tapabocas artesanales, sí. Tapabocas hechos con cualquier tipo de tela, y la gente piensa que está protegida. ¿Protegen también estos tapabocas artesanales? Mira, en estos casos, peor es nada. Cualquier cosa es peor que nada. Sin embargo, lo responsable es informarle a nuestras comunidades. Los tapabocas de tela, sobre todo los que vemos comúnmente utilizados por nuestros hermanos venezolanos, tienen una protección muy baja. Lo primero y más importante es que cuando comenzamos a conversar con el tapabocas colocado, el tapabocas se humedece, y el hecho de tener un protector, una protección de tela húmeda, hace no solamente que nos dé una falsa sensación de seguridad, sino que esa humedad, si tenemos contacto con COVID, hace que la posibilidad de que se adhieran al tapabocas un mayor porcentaje de virus, por supuesto, se incrementa. Eso por una parte, es decir, no piense usted que por el hecho de estar usando tapabocas, que no es el tapabocas ideal, usted está protegido. Y amén de eso, la falsa sensación de protección y de seguridad que nos da tener colocado un tapabocas de cualquier tipo. Eso es muy grave, porque entonces cuando nos ponemos el tapabocas, vamos al automercado, vamos a la farmacia o vamos al banco, y las relaciones de los venezolanos son siempre muy cercanas. Si usted quiere verificar eso, vaya ahorita a cualquiera de las colas que tenemos nosotros frente a nuestro banco, y mire con qué cercanía conversa la gente en las colas, una distancia prácticamente como que no existiera la pandemia. Es importante ese tipo de tapabocas también lavarlo, porque mucha gente llega a la casa, se lo quita y se lo vuelve a poner sin ningún tipo de higiene. Un tapabocas que no lo ha lavado nunca. Entonces, no solamente son las bacterias que todos los venezolanos tenemos, como gérmenes saprófitos de la mucosa bucal, gérmenes que normalmente viven allí porque son parte del proceso de protección del ser humano y también del proceso de digestión, sino el hecho de que el tapabocas se humedece, se contamina de bacterias, y por supuesto un caldo de cultivo también para la proliferación del virus.
Mire, en cuanto al proceso de vacunación, como representante de Médicos Unidos, ¿cómo ha visto el proceso de vacunación en este sector? ¿Y cuál es el porcentaje que a su juicio piensa que falta por Mira, ya hay estudios hechos por organizaciones no gubernamentales muy serias, muy serias. Realmente el proceso de vacunación del personal de salud de Venezuela, y no solamente el personal de salud, mis queridos hermanos, sino el proceso de vacunación de los venezolanos va demasiado lento, a un ritmo verdaderamente preocupante. Algunas de estas ONG han manifestado que al ritmo actual en que estamos recibiendo las vacunas los venezolanos, se van a necesitar alrededor de 10 años para vacunar a la población que realmente está enferma. Esto es inaceptable. Nosotros necesitamos alcanzar la inmunidad de rebaño en el planeta este año, porque de eso se trata, que nosotros podamos decir que esta crisis, que esta pandemia del coronavirus fue superada. La inmunidad de rebaño la alcanzamos cuando cerca del 70-80% de las personas de esa comunidad, en este caso hablamos de una comunidad mundial, ¿okay?, ya o sufrieron la enfermedad y generaron anticuerpos, generaron defensa propia, o fueron vacunados y generaron defensa artificial a través de una vacuna. Entonces, mientras nosotros no tengamos el mayor porcentaje de nuestras poblaciones ya inmunizadas a través de la vacuna, cualquiera que ésta sea, nosotros vamos a tener una población, una comunidad en una alta condición de riesgo de que acá no podamos vencer el COVID, porque esto es una epidemia que llegó para quedarse. Y les voy a explicar, porque a veces preguntan, ¿es verdad que todos nos vamos a contagiar? Sí, es posible que todos nos vayamos a contagiar, porque el COVID es una enfermedad de fácil transmisión, el SARS-CoV es un virus de fácil transmisión. Lo que yo sí pregono es que si usted se va a contagiar, porque ya usted asumió que en algún momento todos nos vamos a contagiar, es preferible que usted se contagie cuando la ola de transmisión de la enfermedad y de necesidades, de requerimiento de atención médica, sobre todo de atención médica hospitalaria, haya pasado. ¿Por qué? Porque si usted lo agarra la enfermedad en la cresta de la ola, vamos a tener colapsado nuestras unidades de terapia intensiva, nuestras emergencias en los hospitales y ambulatorios, nuestras áreas de hospitalización COVID, que están dispuestas ya en cada uno de los centros sanitarios de nuestro país y del mundo entero, y vamos a tener colapsado y agotado al personal de salud, que no solo somos los médicos, son las enfermeras, son los bioanalistas, son los radiólogos, los técnicos radiólogos, etcétera, etcétera. Si nos vamos a contagiar todos, es preferible que usted se contagie cuando ya la ola haya pasado, ¿ok? De manera que usted pueda tener mayor garantía de que la calidad de atención que va a tener va a ser la calidad que todo ser humano se merece. Ahora, cada vez que va bajando la ola, doctor, disculpa que lo interrumpa, aparece un anuncio, la variante brasilera, la variante india. Entonces, hay como una especie de crisis dentro de la población, porque no sabemos cómo actuar, cómo protegernos ante una y otra que cada vez tiende a ser más agresiva, según la información. Sí, es verdad, eso es inevitable. No solamente nosotros tenemos que entender que el coronavirus no es un virus distinto a los demás virus. Es un virus muy particular que nos agarró en una condición de riesgo porque era un virus del cual no teníamos nosotros información inmunológica, y por tanto la capacidad de respuesta inmunológica no existía. Nos agarró desprovisto de protección contra este tipo de virus. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con virus como el virus influenza, que es el virus que nos produce la gripe todos los años. El virus gripal también muta todos los años. Pero ¿qué pasa? Que ya nosotros tenemos una defensa inmunológica creada por cientos de años, por miles de años, en donde hemos sufrido esta pandemia, y de una u otra manera estamos parcialmente protegidos. Sin embargo, existe una vacuna contra el virus influenza que cambia la vacuna porque cambia la cepa todos los años. Eso va a ser lo que va a ocurrir con el coronavirus. Cuando nosotros alcancemos la inmunidad de rebaño, nosotros vamos a tener ya la posibilidad de que todo el mundo sea vacunado, y que estas vacunas que vayan saliendo nos protejan de las variantes que vayan apareciendo en este virus, que se comporta desde el punto de vista inmunológico de una manera muy similar a otros virus. Sin embargo, cada día tenemos sorpresas con el coronavirus. Cada día salen complicaciones nuevas porque es un virus que nosotros no conocíamos. Este es un virus que tiene complicaciones a largo plazo en personas de tercera edad que sufrieron etapa 2 o etapa 3, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Se piensa que cerca del 72% de las personas mayores de 60 años que han tenido enfermedad grave por coronavirus tienen un alto riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares como taquicardia, arritmia e hipotensión, y se presentan con frecuencia en pacientes post-COVID. Enfermedad renal post-COVID, enfermedad neurológica post-COVID, enfermedad hepática por COVID, posterior a la infección. Son las secuelas. Son las secuelas. Entonces, importante que usted sepa que usted vence el virus cohabita con el ser humano entre 10 y 14 días. Todo lo que nos queda después son las consecuencias, son las secuelas del daño orgánico que ese virus le produjo. Ahora, ¿esas secuelas son para toda la vida? Todavía no tenemos tiempo, ha sido muy corto el tiempo de exposición para nosotros evaluar el impacto de las consecuencias de infección por COVID a largo plazo. De hecho, inclusive, las vacunas todavía están en fase experimental. Las vacunas están en fase experimental porque no ha dado tiempo de evaluar a mediano y a largo plazo cuál es el impacto de la propia vacuna respecto al curso de la enfermedad. Por eso es que todavía hay cierto freno en colocar la vacuna en niños menores, en niños, porque hay leyes que protegen a los niños de vacunas experimentales, de tratamientos experimentales, etc. Y por otra parte, pues los niños no son la población prioritaria, afortunadamente en esta circunstancia, porque los grupos etarios más expuestos y más vulnerables son sobre todo los mayores de 60 años y aquellas personas que tienen enfermedades coexistentes como diabetes, hipertensión arterial, HIV-Sida, enfermedades depauperantes como el cáncer, pacientes que reciben tratamiento con esteroides a largo plazo, etcétera, etcétera. O sea, tengan comprometido su capacidad de respuesta inmunológica. Doctor, me quedan los minutos finales para que se despida de quienes están pendientes de este programa en un tema súper interesante como este, que quizás da para más y daría para un segundo programa. Miren, yo creo que tenemos que ver la vida con optimismo. Yo particularmente, Manuel Velázquez, que les habla, es un optimista radical. Si bien es cierto que estas cosas han frenado mucho de nuestros sueños, de nuestros planes, también es cierto que el COVID nos obligó a ver hacia nosotros mismos, nos obligó a entender la importancia real del hogar, la importancia de la familia, la importancia de la pareja, la importancia de nuestros hijos, la importancia de nuestros amigos, la importancia real que tiene mantenernos saludables, la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. No todo ha sido malo. Y en cuanto a Venezuela, mis queridos amigos, sigo siendo un optimista radical, sigo creyendo y voy a creer siempre que tenemos nosotros el mejor país del mundo. Solo nos falta ponernos de acuerdo. Venezuela da para eso. Ningún país se destruye. Hay épocas, los países tienen épocas buenas, épocas regulares y épocas malas. Y todos los países a lo largo de la historia se han levantado, inclusive sobre sus propias cenizas, y se han convertido en países florecientes. Venezuela no va a ser una excepción por una sencilla razón. Los venezolanos estamos preparados para la construcción de ese país que nosotros pensamos que tenemos en mente. No somos nosotros los que nos merecemos un mejor país. Es Venezuela la que necesita, la que requiere, la que se merece que seamos venezolanos dignos de haber nacido en esta patria hermosa que le damos a nuestros libertadores. Así es. Y rápidamente, un mensaje de prevención contra el COVID. Sí, miren, mis queridos amigos, no ha pasado la pandemia no va a pasar todavía en varios meses, todavía estamos desde el punto de vista epidemiológico en la cresta de la ola, no ha pasado, aun cuando podamos darnos cuenta que se ha atenuado algo la velocidad de contagio, ¿ok? No piensen ustedes que ha pasado el COVID. En Monagas realmente seguimos teniendo pacientes COVID todos los días, en Venezuela tenemos pacientes nuevos todos los días. Seguimos manteniendo las normas de bioseguridad estrictas. Mantenga la distancia social, mantenga el uso de los tapabocas adecuados y de caretas, y mantenga frecuentemente lavadas sus manos, báñese con frecuencia y por encima de cualquier cosa no se exponga. Nuestra familia nos necesita, nuestro país nos necesita. No tiene ningún sentido que nosotros por un descuido, por ir a una tortica o por ir a una reunioncita con los amigos, nosotros nos expongamos a contagiarnos. Y la otra cosa importante que quiero decirles, no piensen que los síntomas que puedan tener ahorita que se parezcan al COVID son una gripecita. Si usted tiene quebranto, tiene dolor de espalda, tiene dificultad para respirar,
tiene tos, tiene dolor de cabeza, tiene secreción nasal o tiene cualquier otro síntoma o tiene síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, no piense por el temor normal que tenemos los seres humanos de reconocer que podamos estar contagiados, de que eso es una gripecita y retarde el tiempo para recibir atención médica llamando a la vecina para que le mande o le recomiende un guarapito. Esa primera semana de vida que usted dedica a perderla por guarapitos es una semana que puede ser determinante en la evolución de su enfermedad, hacia enfermedad grave o hacia enfermedad pasajera. Si usted tiene algún síntoma sospechoso o sugestivo de que pueda estar contagiado o contagiada de COVID, llame a su médico de confianza. Son 3 etapas que tiene el COVID, etapa 1, etapa 2, etapa 3, la etapa 2 tiene 2 fases y cada una de ellas tiene un tratamiento médico muy particular de acuerdo a los síntomas. Los médicos estamos perfectamente preparados para atenderlo si usted tiene algún síntoma sospechoso de COVID en cualquiera de estos 3 estadios. Por favor, llame a su médico si tiene algún síntoma sospechoso, no solamente por su propia salud y para prevenir una complicación, sino también para mantener la protección dentro del núcleo familiar y la protección dentro de su grupo social en relación a los vecinos. O sea, tenemos que ser muy responsables en esto. Y si usted tiene un síntoma de COVID, mi querido amigo, mire, esto no es una enfermedad que tenga un estigma social. Parece que nos enfermamos y le escondemos a todo el mundo. No, si usted se enferma, comuníquele a sus contactos cercanos de las últimas 2 semanas que usted tiene COVID, para que ellos también tomen las medidas de protección y aislamiento y para que también, en caso de que tengan síntomas de la enfermedad, acudan precozmente a sus servicios médicos más cercanos para nosotros tomar las medidas de tratamiento y de prevención de contagio desde el punto de vista epidemiológico. Doctor, muchísimas gracias por haber asistido al programa, por estas recomendaciones y por desnudar un poco la situación que se está presentando con los médicos, con la misma gente, con la enfermedad. Así que de verdad mi respeto y mi admiración hacia el trabajo que vienen haciendo, les deseo todo el éxito del mundo y bueno, a seguir cuidándonos y a seguir tratando de mejorar por nosotros mismos, por nuestro país. Muchas gracias, Luis. Yo quiero hacer un último llamado muy corto. Ya hemos llamado a las autoridades sanitarias, a las autoridades del gobierno venezolano, vacunen a los venezolanos, particularmente al gremio de la salud. Los médicos necesitamos vacunarnos para detener esta alta mortandad que hemos tenido hasta ahora. Muchos médicos valiosísimos han fallecido a causa de esta enfermedad. Necesitamos que vacunen a los médicos, que vacunen a bioanalistas, que vacunen a odontólogos, que vacunen a los técnicos radiólogos, que vacunen a las enfermeras, porque somos el personal que estamos más cercanos a un contagio, por supuesto mayor posibilidad de riesgo. Y que una vez que hayamos nosotros vacunado a todo el personal de salud, estas vacunas puedan llegar también hasta nuestros ancianos, hasta nuestros hermanos venezolanos que tienen enfermedades crónicas y posteriormente a toda la población venezolana que tan necesitados estamos de esta acción de gobierno. Así es. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y les recordamos que estuvimos gracias al Hotel Palace Pool Oriente. Seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua, calle Infante, Maturín, Estado Monagas, 0291-641-4187 y 6413-2564. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Y también la Feria del Tequeño, el más rico desayuno, ubicados en la avenida Miranda, también en el sector centro de esta hermosa ciudad. Que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad.